Vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 3, del 1 al 10, y también por acá si alguien de Comité de Alabanza, para que no quede incompleta la lectura y pueda ser escuchada ya a distancia a través de Facebook, y luego la grabación que sale en diferido en YouTube, así pueda salir con mucha claridad también, y la lectura de la palabra de Dios salga completa al aire. Gloria al Señor. Vamos a Primera de Samuel capítulo 3 del 1 al 10, que dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y póngale cuidado a esto: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y esto otro: no había visión con frecuencia. Sigan. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén, gloria al Señor Jesús. Que no se apague el fuego. Amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Los que seguimos las noticias, quiero decirles que no son nada halagüeñas. La llama de la guerra está encendida en Medio Oriente. Allí el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, nunca ha conocido paz. Siempre ha estado en el radar de todas las naciones antisionistas, enemigas de Dios y de Israel, su pueblo, para tratar de arrancar de la faz de la tierra a este pueblo, por medio del cual la gloria de Dios se ha manifestado desde mucho tiempo y se seguirá manifestando, porque Dios no ha desamparado a su pueblo. Pero la guerra y la llama también sigue encendida en los Estados Unidos en este tiempo presente, como resultado de las políticas antimigratorias del presidente. Y nosotros aquí en Colombia, sin contar que también la llama de la guerra está encendida en el Asia, entre Rusia y Ucrania, pero Colombia no es la excepción. Aquí muy cerca, nosotros lamentablemente estamos experimentando que hay una llama encendida y que desde que yo me conozco
no he conocido a una Colombia en paz y en convivencia. Siempre la guerra, las divisiones, las discrepancias, la llama de la guerra siempre ha estado encendida. Pero mientras la llama de la guerra que produce muerte, porque yo soy del pensar que en la guerra, cualquiera que sea, no hay ganadores ni perdedores, todos son perdedores, porque la guerra no deja sino una secuela de destrucción, de miseria y también de muerte. Pero, hermano, otra cosa muy distinta sucede aquí dentro de la iglesia. Mientras allá la llama de la guerra y de la muerte está encendida, aquí en la iglesia hay otra llama. Esa llama viene del cielo. Esa llama se llama Espíritu Santo ardiendo en el corazón de cada uno de nosotros que sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, pasando a otro nivel, yo desde aquí observo perfectamente quién ha venido, quién ha estado durante estos días de avivamiento y quién no. Hoy los estoy viendo a todos externamente. Veo cómo están vestidos. Veo cuántos hombres probablemente estén aquí y también cuántas mujeres. Yo puedo contarlos, seguramente, y hasta llamarlos por el nombre de los que yo ya conozco cómo se llaman. Y yo quiero decirles que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Yo los veo a ustedes exteriormente, pero Dios, que lo conoce y lo sabe todo, nos está mirando interiormente. Él sabe cuáles son nuestros pensamientos. Y posiblemente aquí hay gente, aleluya, gloria al Señor, que están luchando por crecer en su vida espiritual. Y tal vez hay una lucha interna dentro de su vida. Ellos están librando una batalla espiritual, una batalla interior, y tratan de vencer en esa batalla a sus adversarios, tales como el egoísmo, la incredulidad, la impotencia, los resentimientos, las pasiones y aún hasta los deseos. Tal vez aquí en esta mañana Dios te está viendo con tu indiferencia y falta de compromiso para obedecer su palabra, para renunciar a tu yo y seguir su camino. Pero hay también a quienes Dios conoce y sabe que son sus hijos, que son fieles cristianos, llenos del Espíritu Santo, decididos a servir a Dios y a sus semejantes a través de una vida recta, justa y santa en toda manera de vivir. Dios sabe quiénes están calientes espiritualmente, pero Dios también sabe quiénes viven una vida despreocupada,
O sea, Dios conoce también a los tibios. Y lo peor de todo es que Dios también conoce a los fríos, a los que necesitan este tipo de eventos para poder sacarlos de la casa y trasladarlos al templo. Pero cuando acaba el programa de avivamiento, cuando se termina la agenda de los compromisos de cada mes, desaparecen y son como fantasmas, vienen y van, y Dios conoce quiénes son. Dios conoce la condición individual de cada uno de los que estamos en esta mañana aquí delante de su presencia. Y Dios, a través de la palabra, usando diferentes estilos de predicadores, hay unos que son muy elocuentes, que guían a la gente a moverle sus emociones, pero hay otros que son un poquito más pausados, más calmados y más racionales, y tratan de hacer entender con claridad cuáles son los propósitos de Dios para la vida de todos los que se acercan a Él. No sé con qué propósito o finalidad estás aquí, o no sé cómo es la manera diaria, cotidiana de vivir tu vida allí, no solamente en el templo, sino también en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, o donde quiera que tú estás, en el barrio, cuando vas a hacer el mandado, cuando sales y cuando vienes. Solamente Dios conoce cuál es tu verdadera manera de vivir. Y Dios conoce también cuáles son tus pensamientos. A su nombre sea la gloria. Y la palabra del Señor trata como de guiarnos, trata como de mostrarnos. Dios hace el intento una y otra vez a ver si nuestra conducta cristiana no es la mejor, o a ver si de pronto nuestra prioridad no es Cristo, a ver si nos llama la atención, a ver si nos toca las membranas más frágiles y profundas de nuestro ser, a ver si reaccionamos y definitivamente nosotros seguimos cumplidamente el camino según la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre admirable de Jesús. Y Dios lo hace a través de un llamamiento. Dios llama a Samuel. Primero que todo, nos debemos preguntar quién es Samuel. ¿Quién fue Samuel? Lo primero que yo veo, Samuel es un milagro de Dios. Su madre, Ana, era estéril. Y ella era el hazmerreír, el motivo de burla y de compasión de otras, porque no había tenido la bendición de poder concebir y dar a luz un hijo. Que yo creo, hermano, que dentro de los términos normales hay un instinto que va muy interno, que viene en el ADN de toda mujer. Toda mujer en la vida se siente realizada cuando tiene la bendición de dar a luz hijos, porque así está cumpliendo el mandato de Dios. Esta mujer no obtenía esa bendición y por lo tanto ella en su alma estaba triste, se sentía frustrada. Ella, ese instinto de ser madre, no lo podía ver realizado. Pero hermano, cuando hay Dios de por medio, Dios hace posible lo imposible. Dios ha abierto muchas matrices de mujeres estériles
Y también le ha dado la capacidad a hombres aún en avanzada edad, como el patriarca Abraham, de poder procrear un hijo. Porque al que se acerca a Dios, hermano, y al que cree, todo le es posible. Entonces el mismo nombre Samuel significa pedido a Dios y concedido por Dios. Samuel es el fruto de una promesa cumplida. Es el resultado de una petición de una madre que oraba con mucha verdad y con mucha sinceridad delante de Dios, derramaba su alma hasta que Dios se conmovió y Dios le dio la bendición de poder concebir y dar a luz un hijo. Pero no cualquier hijo, porque lamentablemente muchas mujeres han fracasado en su rol de madres y han dado a luz hijos que se han vuelto problema, dolor de cabeza, indeseables a la sociedad. Pero hermano, hay otros que son una bendición. Y cuando esa promesa viene de Dios, hermano, siempre un hijo será no solamente bendición para sus padres, sino que también serán bendición para sus semejantes. Porque hay propósitos implícitos de parte de Dios para aquellos que son guiados primeramente por el poder de Dios a través de su palabra, y a quienes también se les ha dado un verdadero ejemplo de vida y se les ha enseñado el conocimiento de la palabra de Dios. Así dice la palabra del Señor que Samuel ministraba. Mire, antes de conocer a Dios, porque dice en el verso 7, regresemos un poquito al 7 por favor, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Hermano, y ese muchacho siempre estaba cerca del altar. La Biblia dice, aunque durmiendo, porque así es como lo presenta en los primeros versículos de ese libro que es como una biografía de Samuel. Él es el autor de ese libro. Y él presenta allí una biografía de su propia vida. Pero también Samuel, para que tengamos un poquito de mayor conocimiento, porque estamos hablando de quién era Samuel. Samuel es considerado el último juez, según la historia de Israel, y el primer profeta que Dios había llamado para guiar a su pueblo Israel. Y él en ese libro, Primera de Samuel, narra el final del periodo de los jueces y narra también el inicio del periodo de los reyes. Pero no se queda ahí. El propósito de este libro es también mostrar históricamente lo que le puede suceder a un pueblo cuando está dependiendo de Dios, y también las consecuencias que a ese mismo pueblo le pueden acarrear cuando ese pueblo o esa nación o esa persona se aleja de los caminos de Dios. Y allí narra en su primera de Samuel, y hay varias características que eran inherentes al pueblo de Israel. En los versículos 1 y 2 nos muestra un panorama de decadencia, de apostasía,
de falta de visión y aún hasta de descuido del altar. Mire, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Primer característica, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Segundo, no había visión con frecuencia. Tercero, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban ¿a qué? Ya no había visión. Sus ojos ya empezaban a oscurecerse. Y yo creo que en ese tiempo no había oftalmólogo. Todavía no se habían inventado los lentes. Y sobre todo lentes bifocales. O sea que ya ni Elí ni siquiera podía leer la palabra de Dios porque ya tenía problemas de visión. Amén. Sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Bueno, ¿cómo no iba a estar dormido? Ya lo vimos por qué. Porque no conocía todavía a Jehová, aunque estaba en el templo. Y hermano, ¿cuántos de nuestros muchachos y cuánta de nuestra gente que aunque frecuenta el templo todavía no conocen a Dios? No han tenido un verdadero y genuino encuentro con Jesucristo. ¿Cuánta gente que llena templos, que llena iglesias y que aparentemente tiene pasos de cristiano, pero que allá en el fondo de su alma, y Dios que es el que conoce todas las cosas, cuánta gente que se apartó del camino del Señor, o cuánta gente que no da el buen testimonio de una vida recta, de una vida cristiana, de una vida, aleluya, transparente, porque sus hechos no son coherentes con la fe que él dice profesar. Cuánta de esta gente, aunque está en el templo, pero no conocen verdaderamente al Dios del templo. Alabanzas al Señor. Esto no es cuestión de yo ponerme mi traje dominical y venirme a la escuela dominical y hasta participar de las alabanzas y hasta diezmar, hasta ofrendar y saludar a los hermanos y hasta escuchar la palabra de Dios. Pero hermano, con esto no es suficiente. El Señor siempre está en una actitud de espera paciente para que cada uno de los que aunque frecuentando el templo no dan frutos de arrepentimiento, no producen una vida de un verdadero cristiano, que tomen la decisión y que reflexionen y que definitivamente se decidan y asuman ese compromiso. Yo voy a seguir al Señor por encima de lo que sea. Yo voy a seguir al Señor por encima de las circunstancias. Yo voy a seguir al Señor porque no hay mejor vida que la vida en el Señor. Alabanzas a su nombre. Aleluya, aleluya. Hermano, este libro narra la historia de un pueblo en decadencia, desenfocado de Dios, y como consecuencia viene la apostasía. Ellos se enfrentan a sus enconados enemigos, los filisteos, y pierden la batalla. Le sucede lo que no tenía que haber sucedido. El arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, pasa a otras manos. Y cuando Israel pierde
el arca, y el arca cae en manos de los filisteos, entonces se queda Israel sin la presencia de Dios. Y eso les trae terribles consecuencias. Tanto que ellos empiezan a coquetear con el mundo y se mezclan con las costumbres del mundo, se vuelven idólatras. Y entonces hasta tratan de imitar las cosas del mundo. Y entonces ellos ven que todas las naciones alrededor tenían un gobernante llamado rey. Y empiezan a pedir rey. Que un hombre gobierne sobre nosotros. Y ya no quieren el gobierno de Dios. Y cuando uno ya no quiere que Dios lo gobierne, cuando uno no quiere que la palabra del Señor lo enseñe a caminar como debe andar, hermano, se está llenando de muchos problemas. Miren bien, a aquellos que un día caminaron y estuvieron y hasta le sirvieron a Dios y se apartaron, hermano, sus matrimonios totalmente destruidos, una vida arruinada, la presencia de Dios no aparece por ninguna parte, no hay ni siquiera pensamientos de bien, sino pensamientos de mal. Tratan de contagiar a otros con su amargura, con su frustración. Hermano, cuando Dios no está en la casa, vamos a empezar a tener muchos problemas. Porque cuando Dios no habita, hermano, ya sabemos quién es el que toma el lugar de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. ¿Por qué Colombia sufre? ¿Por qué Colombia llora? ¿Por qué Colombia va de mal en peor? Porque hace tiempo sacaron a Dios de la Constitución Nacional. Hace tiempo sacaron a Dios de allá del Parlamento. Aunque a su manera, a lo menos tenían allí el cuadro del corazón de Jesús. Y eso les indicaba que a lo menos este país estaba en las manos, así fuera equivocadamente, pero a lo menos había una intención muy leve de que este país estaba en manos de Dios. Pero quitaron no solo el corazón de Jesús, sacaron a Jesús del corazón. Y cuando se saca a Jesús del corazón, cuando sacan a Cristo de los colegios, cuando sacan a Cristo de toda institución y cuando se saca a Dios del hogar, hermano, todo se derrumba, todo se cae, todo va de mal en peor. El enemigo se apodera como las ratas de una casa abandonada y desordenada. Y así está Colombia, hermano. Colombia está en ruinas. Colombia va de mal en peor. Aunque nos prometan esta vida y la otra, aunque nos digan paz, 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 paz. Sí, Señor, así es, literal. Aunque nos prometan libertad, viene una cantidad de impuestos, de tributos. Así Israel quería gobernante como cualquier otro pueblo. Y el profeta fue y le consultó a Jehová: ¿quieren rey? Y el Señor les dijo: no, yo no quiero que ellos reine otro que no sea yo. Hermano, porque Dios es celoso y Él quiere reinar en la vida de todo ser humano. Dios quiere reinar en tu casa. Dios quiere reinar en un país como el nuestro. Dios quiere reinar en esta iglesia. Dios quiere reinar también en tu vida. Porque cuando Cristo reina, todo sale bien. Cuando Cristo reina, hermano, la iglesia se levanta.
Cuando Cristo reina, los hogares se unen, la convivencia de amor y armonía aflora por doquier. Cuando Cristo reina, hermano, las cosas van por el buen camino. Pero este pueblo, aunque la advertencia del profeta fue: si ustedes eligen un rey que los gobierne, entonces él va a coger a los muchachos y los va a convertir en sus esclavos, en sus servidores. A las muchachas las va a utilizar como sirvientas, les van a colocar trabajos difíciles, se van a aprovechar y van a explotar su obra o su mano de obra. Y no solamente eso, sino que también se van a mezclar con los dioses de las naciones que están a su alrededor. No, esto no es mi voluntad. Y el profeta va y le dice: mire lo que dice Dios. ¿Y qué hacen ellos? Cierran su corazón. Dicen: no, queremos rey. Hermano, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y este pueblo rebelde, contradictor, contumaz, se le olvida que cuando ellos estuvieron del lado de Dios y Dios reinaba, hermano, ellos vencían a sus adversarios en cualquier campo, en la ciudad, con pocas o muchas armas, sin muchas estrategias o con mucha estrategia militar. Ellos vencían a sus enemigos, ellos vencían el desierto, ellos vencían la muerte, ellos vencían el dolor, ellos vencían la enfermedad, y hasta sus vestidos no se envejecían y sus pies no se hinchaban. Y si les faltaba, el Señor les proveía. Pero ellos querían rey. Y el Señor les dijo: bueno, si ellos quieren rey, allá ellos. Y eligieron rey. Y como demostración que eso sería un fracaso, el primer rey de ellos, ¿cuál fue? Saúl. ¿Y cómo terminó Saúl? Desobediente. No hacía la voluntad de Dios, hacía la voluntad del pueblo. Era un rey pusilánime. Era un rey: Dios me lleve, Dios me traiga, para donde vaya, para donde va la gente, para donde va Vicente. ¿Y cómo terminó este rey? Diciéndole a uno de sus mismos siervos, porque ya los enemigos lo iban a tomar y lo iban a llevar como botín de guerra. ¿Y qué le dice él a uno de sus siervos? Ven y clávame la lanza. Y viene y se suicida. Y luego el propio hijo, amado Jonatán, también es asesinado. Hermano, es que cuando un pueblo desobedece, trae la consecuencia inicial hasta de la muerte. Después reinó en lugar de Saúl David. Y aunque nosotros generalmente predicamos las grandes gestas de David, y la gente que decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y la gente lo coreaba, y la gente lo colocaba en un pedestal, y hacían de David como un dios. Pero ¿cómo iba la vida de David? ¿Cómo termina David? David se olvida del temor de Dios y comete adulterio, comete homicidio. David, sus propios hijos se sublevan contra él y tratan de tomarse por la fuerza el cetro, el reino.
Los hijos de David fueron un dolor de cabeza durante sus 40 y tantos años de reinado. Hermano, porque cuando no se hace la voluntad de Dios, las cosas salen mal. Y ese pueblo fue desviado de los caminos de Dios. Un pueblo rebelde y contradictor. Y hermano, por la dureza del corazón de su pueblo, por la gracia de Dios, el Señor hizo un paréntesis. Y allí, en ese paréntesis, entramos usted y yo a ser parte de ese pueblo escogido por Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hermanos, lo peor estaba por pasar. Los filisteos los derrotan, se apoderan del arca del pacto. Israel, como las demás naciones, se contamina con lo que los gobernantes se han contaminado y han llevado siempre a la deriva a las naciones de la tierra. Y hermano, la llama de Dios que tiene que estar encendida no se puede apagar. Haciendo aquí un paréntesis para olvidarnos un poco de la historia de Israel y ubicarnos en lo nuestro, en lo que nos conviene saber. Así muy rápidamente, hermano, Dios, para indicar el camino de su pueblo y para recordarle su presencia, Dios por mandato le dijo a Moisés, su siervo, que le erigiera, que le construyera un santuario en la tierra. Y en ese santuario debía haber entre las tres partes, en el atrio exterior, entre el lugar santo y el lugar santísimo, debía construirse un arca de oro puro y de madera fina. Y al lado del arca debía colocar un candelero que tuviese 7 lámparas y que sobre esas lámparas debía derramar suficiente aceite y que debería encender la llama de esas 7 lámparas y que esa llama nunca se debía apagar. Vamos a Levíticos. Amén. Levíticos capítulo 6, versos 12 y 13. Dice allí: y el fuego encendido sobre el altar, dígalo usted conmigo, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego, dígalo conmigo, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hermano, esto tiene también su significado. Los sacerdotes ministraban en el Antiguo Testamento las cosas terrenales. Y ahora en este tiempo de la gracia, la iglesia ministra las cosas celestiales. Las cosas terrenales de ese tiempo atrás simbolizaban, entre otros,
El sacerdote es tipo del cristiano. El altar simboliza las ofrendas. Las vestiduras significan la santidad. El fuego es figura del Espíritu Santo que no se debe apagar. Y hermanos, esa llama que un día comenzó en el día de Pentecostés, en el aposento alto, como cumplimiento de una promesa, yo diría, de las promesas para este tiempo de la gracia que son dadas a la iglesia. Hermano, yo diría, después del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, la unción del Espíritu Santo ocupa un lugar preponderante en la vida de todo aquel cristiano que quiera ser vencedor. Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando sobre vosotros haya descendido el Espíritu Santo. Y no solamente poder para brincar, porque algunas veces nosotros limitamos todo al brinco, al fuego. No, hermano, eso es apenas una mínima parte. Pero la verdadera manifestación del fuego del Espíritu Santo de Dios radica en una vida encendida para Dios. En un cristiano definido, en un cristiano genuino, en un cristiano a toda prueba, en un cristiano verdadero, en un cristiano que produce fruto abundante para vida eterna. A su nombre sea la gloria. Hermano, esa llama que comenzó en el día de Pentecostés debe seguir ardiendo en nuestros corazones y debe seguir ardiendo para que produzca fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, este fruto es imprescindible para poder que sea viable la vida en comunidad de todo fiel cristiano. Porque, hermano, aunque hay tantas diferencias, tantas maneras y modos de pensar, venimos de diferente forma de crianza. Nosotros heredamos un temperamento totalmente distinto de nuestros padres. Nosotros todos somos autónomos en nuestras opiniones, en nuestros actos, en nuestros pensamientos. El Señor nos ha hecho diferentes. Mírele la cara al que esté a su lado y ninguno se parece a usted. Yo no soy de por aquí ni me parezco a nadie. Somos totalmente distintos. Pero, hermano, ¿qué es lo que hace que nosotros vivamos en una perfecta unidad? Que nosotros vivamos en el vínculo de la paz. Que nosotros seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Si no es el Espíritu Santo. Hermano, yo lo amo a usted a pesar de lo que usted es.
usted me ama a mí a pesar de lo que yo soy. Yo amo a mi esposa a pesar de lo que ella es. Ella me tolera y me ama a mí a pesar de lo que yo soy. Hermano, si usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, usted no tendrá jamás de los jamases ningún motivo para aborrecer a su hermano. Si usted está lleno del poder del Espíritu Santo, usted no tendrá jamás ningún motivo para pleitear con su hermano. Porque todo lo contrario, las obras de la carne, ¿qué son? Adulterio, fornicación, celos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras y cosas semejantes. Pero es el fruto, hermano, el que nosotros necesitamos. Dios está interesado en trabajar no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que nosotros somos. Y para ser verdaderos hijos de Dios, el Espíritu Santo debe ser la prioridad en tu vida y en la mía. Alabanzas a su nombre. Porque el Espíritu Santo asegura la presencia de Dios en la vida del hombre que la posee. El Espíritu Santo asegura la presencia de Dios en la iglesia. Así no tendremos que llenar iglesias buscando de pronto programas. Porque los programas son buenos, sí, pero no son lo más esencial. Los programas sirven para convocar, pero el Espíritu Santo sirve para permanecer. El programa sirve para convocar. El programa sirve para saltar. El programa sirve de pronto para ocupar en nuestra agenda de compromiso del martes, del jueves, del sábado y hasta el domingo. Sí, pero el Espíritu Santo, hermano, es la razón de ser de la iglesia. El Espíritu Santo es el que provoca reconciliación, restauración, renovación, conversiones, reconciliaciones, sanidades, crecimiento espiritual, manifestación de los dones, hombres, dones llenos del poder y la autoridad de Dios para edificar, para enseñar, para fortalecer, para preparar a la iglesia para ese tan esperado encuentro. Porque, hermano, esto que está sucediendo a nuestro alrededor es un principio de señales. Y habrá guerras y rumores de guerras. Y habrá pestes. Y habrá muertes. Nación contra nación. Reino contra reino. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hermano, que no se apague la llama del Espíritu de Dios en tu vida. No se te vaya a quemar el pan en la puerta del horno. ¿Cuánta gente lastimosamente ha caminado la vida cristiana por X cantidad de años y de un momento a otro por descuido, por no depender de Dios, por depender de su propia habilidad, de su propio conocimiento, de su propia capacidad, se van alejando
de los caminos de Dios y ya no están con nosotros. Y hermano, ¿para qué luchar? ¿Para qué vencer tentaciones? ¿Para qué haber superado tantos imponderables que se han presentado en la vida durante todos estos años? Para a últimas, hermano, siendo nosotros heraldo, vengamos a ser eliminados. No tiene sentido vivir un evangelio así parcial. La Escritura dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y el Señor dice: y los tiempos serán acortados por causa de mis escogidos. Y si los tiempos no fuesen acortados, entonces nadie sería salvo. El tiempo es corto ya. No te entretengas en bobadas, porque el mundo es efímero. Las bagatelas del mundo solo traen satisfacción momentánea, temporal, pero la llama del Espíritu produce poder y gozo permanente. El Pentecostés no terminó en el aposento alto. El Pentecostés todavía está vigente. El Espíritu Santo todavía está ardiendo en la vida de muchos. Y el Espíritu Santo de Dios sigue llamando la atención en la vida de otros que no han sido tocados y que no han permitido por diferentes circunstancias que la llama del Espíritu empiece a arder en su vida. Yo no sé si usted está en ese grupo de los que todavía la llama del Espíritu Santo no ha empezado a arder en su vida. Aquí está el Señor y aquí está este altar a disposición de aquel que quiere experimentar esa llama del Espíritu, ese fuego que quema, que purifica, que llena y que no se apaga en la vida de alguien que se atreva a venir a este altar y decirle: Señor, esa persona soy yo, porque necesito mucho tu presencia. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que quiera venir a este altar? Hay un coro que dice: un altar encendido para Dios, la vida del cristiano debe ser. Un altar encendido para Dios, la vida del cristiano debe ser. Y ese fuego ha de arder de alabanza y oración. Un altar encendido para Dios. Y el fuego ha de arder de alabanza y oración. Este altar encendido para Dios. ¿Quién quiere que el Espíritu Santo de Dios empiece a arder en su corazón? No creo que solamente sean 3 personas las que necesiten de Dios. Yo soy el primero que me manifiesto necesitado de Dios. Aleluya. Reprende al enemigo. Reprende aquello que quiere que tú te quedes allí estático. Reprende toda incredulidad. Reprende todo pensamiento pesimista. Reprende todo pensamiento negativo. Dile al Señor: Señor, como cantamos, hay una llama que arde en mí, su gran poder. El fuego santo me está quemando, quiero sentirla, está aquí. Y demuéstrelo con hechos, no de palabras. Aleluya. Usted que muchas veces ha cantado esa llama que arde en mí, venga y busque con acciones esa presencia que solamente Dios puede bastar para que usted
viva una vida victoriosa, para que usted viva una vida llena de fruto, una vida llena de dones. Aleluya. Reprendo al enemigo, reprendo toda resistencia en el nombre de Jesús. Cuando el Señor recoja su iglesia, Él va a venir a tomar de lo suyo. No crea que ahí con buenas promesas basta. No crea, hermano, que con solo asistir a cultos con eso basta. No crea que porque usted es hijo de fulano o fulana de tal, que ha sido cristiano por mucho tiempo, con eso basta. Basta que me toque, Señor. Mi alma en pruebas fortalece. Si mi vida oscura está, tu presencia me guiará. Bástame tu mano, Señor. Basta que me toque, Señor. Mi alma en pruebas fortalece. Si mi vida oscura está, tu presencia me guiará. Bástame tu mano, Señor. Basta que me toque, Señor. Mi alma en pruebas fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Basta que me toques, Señor.